Ahora vamos a platicar de lo que esta semana se aprobó en el Instituto Nacional Electoral, la jugosa bolsa de más de 5,000 millones de pesos para los partidos políticos en el presupuesto del próximo año. Hemos comentado que en estos tiempos de austeridad, en esta política de austeridad que ha decretado este gobierno, en la cual se han visto recortes prácticamente a muchas áreas, casi todas de la vida pública, desde la salud, la educación, la ciencia, la tecnología, todo con el ánimo de, dice el gobierno federal, hacer un gobierno más austero. Pues esta austeridad a los únicos que no les afecta hasta ahora es a los partidos políticos, que hoy tienen previsto para el próximo año un presupuesto de más de 5,000 millones, que bueno, ha desatado muchas críticas y comentarios. Ante estas críticas, el presidente sugirió un recorte del 50% a las prerrogativas, pero dijo que tenía que ser de manera voluntaria, que cada partido decidiera, una vez que reciban estos recursos, regresar o reintegrar o no reclamar la mitad de estos recursos y permitir que se reintegraran a la tesorería de la federación. En otras voces, incluso hay propuestas dentro de Morena que han dicho: recortemos, pero no el 50, sino el 70% del presupuesto para los partidos. También ha habido expresiones desde el Instituto Nacional Electoral, su presidente Lorenzo Córdoba, diciendo: cuidado, es peligroso hablar de retirarles el financiamiento público a los partidos, porque entonces se abre la puerta a financiamientos privados de dudosa procedencia. Vaya, hay todo un debate en este tema, un debate que ni siquiera es nuevo, tenemos años, si no es que más décadas, discutiendo en México cómo bajar el costo de la democracia, pero hoy en día la fórmula que marca la ley dice que se les debe de otorgar estas cantidades de dinero, así está aprobado el presupuesto y así lo marca la ley. Lo que hace el INE simplemente es asignar estos recursos. Pero para hablar sobre este tema, saludo con gusto en la línea telefónica a un especialista en la materia, Alfredo Figueroa, fue consejero del desaparecido Instituto Federal Electoral. Qué gusto saludarlo, Alfredo, muy buenas noches. Buenas noches y por su conducto saludos al auditorio. Igualmente, ¿cómo ve todo este debate que resurge? Les tocó también a ustedes como consejeros del IFE en algún momento hablar de la necesidad de disminuir el presupuesto público, el financiamiento a los partidos. Hoy que se hacen este tipo de planteamientos de disminuir hasta en 50% el presupuesto público, ¿cómo ve esta discusión? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que, el presupuesto que tienen los partidos políticos es producto no de una aprobación, que también, del Instituto Nacional Electoral, sino de una fórmula que aparece en la Constitución. Fue en el año 2007 cuando se buscó un mecanismo para establecer, un monto generalizado, sin importar el número de partidos que existan, para que este sea repartido entre todos ellos en partes iguales en un 30% y en partes, proporcionales a sus votos en cerca de un 70%. En términos generales, así, es como se desarrolla y se plantea el cómo financiar a los partidos políticos. Creo que hay distintos momentos y que podríamos tener una discusión algo más seria que la que hemos estado conociendo y escuchando por legisladoras, legisladores, por opinadores, que muy frecuentemente, cuando llegan las fechas de aprobación del presupuesto, siempre es quedar bien, es decir, que se debe quitar dinero a los partidos políticos como una práctica para obtener, déjame decirlo así, más likes en las redes sociales, o aparecer como una persona, que es políticamente correcta. Creo que hay que, independientemente de estas cosas que suenan de pronto bien, ¿no? Quitemos dinero a los partidos políticos, quitemos el dinero a las instituciones públicas, quitemos el dinero a determinadas cosas, suenan bien o parecen sonar bien, pero tienen un conjunto de implicaciones que hay que revisar. Una de las que me parece más preocupante es la que tiene que ver particularmente con los gastos que utilizan los partidos políticos para las campañas. Las investigaciones que tenemos, lo que hemos podido ir documentando a lo largo del tiempo, es que los recursos legales, los que son públicos y privados, que tienen los partidos mayoritariamente públicos, son apenas un 25% de los recursos que entran ilegalmente a las campañas políticas. Esto hace pensar que, una desaparición de recursos públicos ya dejaría la puerta abierta para la entrada de capitales y de dinero que está claro que no estamos fiscalizando bien. Está claro que muchos de los procesos de corrupción que hemos visto en el país, el que tiene que ver con Veracruz, el que hemos visto en el caso Chihuahua,
el que muy probablemente descubramos en la estafa maestra, lo que ocurrió en el Estado de México, nos muestran que la corrupción está asociada también al financiamiento de campañas políticas, con recursos públicos ilegales o con recursos privados ilegales. Por eso creo que la discusión, más allá de esta lógica de quedar bien, ya sea del presidente de la República o de los partidos políticos o de legisladores, es una discusión que tenemos que tener integralmente en relación al modelo electoral que tenemos. Buscamos que el dinero no se volviera el elemento fundamental determinante, el dinero privado, para la competencia política. Desaparecer los recursos públicos nos llevaría claramente a una lógica completamente distinta a la que hemos tenido todos estos años. Creo que la discusión pasa también porque los propios partidos políticos han decepcionado a la gente y Claro. por lo tanto su existencia, digamos, pareciera no tener sentido. Quizá lo que tendríamos que preguntarnos es qué tenemos que hacer con los partidos políticos en México. Ahora, el tema de fondo, yo coincido con usted que cíclicamente se tienen este tipo de posiciones que son más demagógicas o buscan ganar simpatías de una sociedad ciertamente irritada con sus representantes políticos, pero el tema de fondo es la pregunta de el modelo por el cual se les asigna este financiamiento. Es decir, ¿cómo explicarle a una sociedad a la que se le están recortando programas de salud, se le están recortando programas educativos, programas de investigación científica, culturales, que un partido en un año no electoral va a tener 1.800 millones de pesos, como el caso de Morena, o el PRI, o el PAN, que van a tener 1.200 millones de pesos? ¿Se justifica en un año no electoral, donde no tienen actividad comicial los partidos, un gasto tan oneroso? Bueno, podríamos valorar, digamos, lo que significa la vida ordinaria de los partidos políticos y efectivamente tener una reflexión sobre si en este periodo hay que reducir esos gastos. Creo que, por supuesto, yo no estoy particularmente de acuerdo con los recortes que están haciéndose en muchos ámbitos de la vida pública, particularmente en los que tienen que ver con el ejercicio de derechos, como es la salud, la educación, etcétera. Pero independientemente de eso, también en el ejercicio, digamos, de la organización política, es importante, en mi opinión, que existan capacidades de organización de los partidos políticos. Lo que creo es que lo más relevante es cómo volvemos a los partidos políticos del país democráticos. Ninguno de ellos es esa cabalidad. Es decir, ¿cómo hacemos que los partidos efectivamente representen a la gente, representen a la ciudadanía? Y esos recursos no sean desviados, digamos, para una pequeña clase, una pequeña élite, ¿no?, dorada, que está en los partidos políticos y se hace para lo que fue pensada y prevista. Déjeme decirle que, por ejemplo, los partidos políticos tendrían que estar haciendo investigación política, difusión y procesos de organización social, a lo largo y ancho de todo el país. Esos recursos tendrían que haber una enorme estructura en esa dirección. Queremos disminuirlo, discutamos lo que significa, pero también asumamos que entonces pueden aparecer otras fuentes de financiamiento que determinarán que la representación no sea de la gente, como ocurre y ha ocurrido a lo largo del tiempo, sino intereses muy específicos. Entonces, por ejemplo, me da la impresión que mucho más relevante que discutir esto sería, por ejemplo, tener una discusión sobre por qué los partidos no tienen primarias, que organicen la autoridad electoral, por qué llegan personas nombradas, como se dice en otros países, a dedo, o señaladas, ¿no?, por una pequeña élite, y por qué no buscamos un mecanismo, como ocurre en otras muchas democracias, en donde las personas que quieren representarnos tienen que pasar antes por un proceso de primarias, por un proceso que haga a todas aquellas personas que quieran, pero de candidatos que eligen unas poquitas élites. Claro. Ese es el tema de fondo. Habría que revisar de fondo, pues, el sistema de partidos y su funcionamiento, su democratización. Ese me parece que es el gran tema, porque cuando los partidos efectivamente representen partes muy importantes de la sociedad, de manera permanente, cuando estén cerca de las personas, cuando tengan oficinas, cuando los problemas que tienen, si los partidos son, y su financiamiento está diseñado y pensado para que se atiendan los problemas de la ciudadanía. Los partidos son, en México, entidades de interés público, lo que significa es que son de todas y de todos. Por ejemplo, no podría seguir votando solamente los militantes, porque sobre esa lógica, para elegir candidatos, sobre esa lógica, entonces solo que los militantes lo mantengan. En México todos mantenemos a los partidos políticos. Pues sí, es interesante escuchar estas opiniones porque vamos orientando el debate hacia donde sí debe ir, no solo hacia este tipo de posiciones demagógicas o que intentan, como dice bien Alfredo Figueroa, quedar bien. Agradecemos mucho haber podido conversar con usted, exconsejero Alfredo Figueroa. Muy buenas noches.
Un fuerte abrazo. Un abrazo también para usted. Ahí está la opinión de un experto. Pues sí, cada año esto se repite, hay estas críticas y muchos dicen hay que bajarles el presupuesto a los partidos, pero no se va a la discusión de fondo, que es reformar el sistema de partidos en México, que ya claramente no representa los intereses de los ciudadanos, sino de, como bien lo decía el exconsejero del IFE, de las élites políticas, que son las que usufructúan esta representación y estos recursos públicos.